Muy buenos días a todos los oyentes que nos escuchan. Un saludo para José Le, para Jessica y para Carlos. Me gustaría compartir una lectura en Mateo capítulo 24, donde Jesús está hablando acerca de los tiempos finales. Y la palabra del Señor dice lo siguiente en Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En este momento, pues los discípulos tienen la curiosidad y le dicen la pregunta a Jesús: ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo serán estas cosas? Y Jesús responde, a partir del versículo 4 dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. La respuesta que dio Jesús después de la pregunta de ellos es: mirad que nadie os engañe. Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, los últimos tiempos, y Jesús respondía: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque habrán muchos engañadores, dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quisiera recalcar un poco la palabra necesario. Es necesario que todo esto acontezca. Hermanos, no tenemos por qué tener temor de lo que está pasando o de lo que vaya a pasar, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué motivo? Porque está escrito, porque ya es un plan de parte de Dios y sabemos que es necesario que todo acontezca. Y dice la palabra de Dios: pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto que menciona la palabra, de lo que Jesús está diciendo, será un inicio, un principio de dolores, de dificultades. Versículo 9 dice: entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Leyendo esta parte de la Escritura sabemos muy bien de que aquí Jesús confirma de que vendrá y llegará el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que están en cinta y de las que críen aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Me gustaría volver a repetir esta parte donde dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Y yo hago la pregunta en esta mañana, ¿estás preparado? ¿Estás tú preparado para recibir a Jesucristo que viene a por su iglesia? Porque dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si algún siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, en esta mañana compartirles acerca de que tenemos que estar preparados. Nadie sabe el día y la hora. Su palabra lo dice. Estemos preparados. Dice la palabra de Dios, velad y orad. Estemos velando y orando. ¿Por qué motivo? Hemos leído dentro del contexto que Jesús decía a los discípulos, tener cuidado, que nadie os engañe. Hay que estar atentos
y estar preparados y estar velando, porque no sabemos en el momento en que Él vaya a venir. Estemos preparados, porque no sabemos el día y la hora. Pero el Señor quiere que nosotros estemos velando y orando, que estemos esperando su venida. ¿Estás tú esperando la venida de Cristo? Dice la palabra de Dios que Jesús dijo que nadie os engañe, y dentro del capítulo 24 lo repite varias veces. Hay que estar atentos, velando y orando, para que no entremos en tentación, para que estemos en comunión con Dios, esperando su venida, y estar atentos para no ser engañados. Porque en este último tiempo, dice la palabra de Dios, muchos serán engañados. Hermanos, Dios les bendiga.